Deuteronomio fue escrito a sacerdotes, a Israel, a extranjeros y a cada uno de nosotros. Fue escrito en el monte Sinaí, en el desierto. ¿Qué era lo que significaba Deuteronomio? La segunda ley o entrega de la segunda ley. Esta es el último libro de ¿qué? De Pentateuco. Entonces, al significar segunda ley, significa que, y lo habíamos hablado la vez pasada, el Señor tenía que recordarle a la generación que no conocía, a los mayores de ¿qué? Los mayores de 25 estaban muertos. A los menores de 25 fue escrito Deuteronomio, ¿ok? Que era la generación de los niños que no había conocido y eran las nuevas generaciones. Ahora, en Deuteronomio se enfatiza la importancia de guardar los mandamientos. Cuando nosotros guardamos los mandamientos y las promesas de bendición de Dios. Todo por medio de ¿qué? ¿Y cuál es la palabra clave que enseña Deuteronomio? La obediencia, ¿ok? Ahora, la obediencia es algo clave en nuestras vidas. La obediencia es algo que nosotros necesitamos tener. ¿Cuál es el género literario de este libro? Es un libro de instrucciones, de recomendación e histórico, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la idea principal del libro de Deuteronomio? La idea principal es ¿qué? Guardar los mandamientos. Ustedes ya lo tienen. ¿Cuáles son los temas? Mandamientos, pacto, poderosas acciones de Dios y transición. A mí mándame la primera, por favor. Esto es lo más clave. Bueno, todavía no lo anoten porque eso, bueno, a mí les va a pasar las diapositivas. Ustedes cada uno queda con las diapositivas. ¿Colocaron ya los temas, hermanos? Los mandamientos, el pacto y las poderosas acciones de Dios. Poderosas acciones de Dios. ¿Cuál es la cobertura histórica de Deuteronomio? Toda la entrada, antes de que ellos entraran, la trayectoria antes de entrar a la tierra prometida. Ese es el cubrimiento que hace y la cobertura histórica que hace Deuteronomios. Ahora, Deuteronomio habla acerca de la singularidad de Dios, la singularidad de Dios. Y que Él es uno. ¿Se acuerdan el versículo? Lo leímos en Deuteronomio 6. Oye Israel, Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Ok? Como dijimos, todos los de Pentateuco escritos por Moisés y se le atribuye la escritura de estos libros a Moisés. A Moisés, su autoría. ¿Por qué se repitió la ley en segunda vez a estos? Por las nuevas generaciones, pero te voy a dar unas razones importantes que son 4, por las cuales era necesario repetir esto. La primera, había una nueva generación de israelitas y lo dijimos ya. Primera razón para repetir la ley, había una nueva generación de israelitas. La segunda, el pueblo de Israel iba a enfrentar nuevas ¿qué? Experiencias, un nuevo reto de vida, nuevos desafíos, una vida completamente nueva, porque ellos se estaban pasando y dejando de ser nómadas que paraban en el desierto, caminaban, volvían y paraban y volvían y arrancaban, a estar en un sitio fijo ya. Al recibir ellos la tierra prometida, ellos iban a recibir cada uno su terreno y cada uno se iba ¿qué? A fijar en una parte. Entonces ellos iban a vivir una vida completamente nueva. Ahora la otra era que ellos iban a estar en un medio de idolatría muy fuerte. Había un medio de idolatría en medio de las naciones y era bien fuerte lo que los rodeaba en la tierra prometida era pura idolatría, naciones paganas, cosas que estaban rodeándoles a ellos y eran muy fuertes, sobre todo enfocadas en la idolatría, ¿ok? Y la cuarta y última, la ley tenía que repetirse, ¿para qué? Para asegurarse. Cuando ellos tenían la seguridad del enfoque de la palabra de Dios, ellos iban a tener muy claramente lo que Dios les había enseñado. ¿Ok? Ahora voy a
voy a mirar los sermones, qué es importante y por qué, y esto es lo que yo quiero. Bueno, tienes que aprender lo que más puedas, pero para mí esto es lo clave de Deuteronomio, en toda la palabra de Deuteronomio. Tú vas a saber todo lo que es Deuteronomio en estas 4 divisiones. Y esto es pregunta del examen, si no te la sabes ya te rajaste. Te estoy soplando los puntos y aún a veces ni así. Un repaso, primer discurso de Moisés. Moisés dio 4 discursos y está dividido el libro de Deuteronomio en 4 partes. La primera era del 1 al 4, fue el primer discurso de Moisés. La segunda iba del 4 al 28, fue el segundo discurso de Moisés. La tercera del 28 al 30 y la última pues del 31 hasta el final. ¿Ok? Ahora, ¿qué hizo Moisés en el primer discurso? Era el repaso de toda la historia. Moisés empezó a hacer un recuento de lo que ellos habían vivido. La segunda era el presente de Israel en Canaán. ¿Qué iba a pasarles? ¿A qué se estaban afrontando? ¿Qué iban a vivir? Después en la parte 3, del 28 al 30, Moisés empezó a decirles y a mostrarles cómo el pacto tenía que ser renovado. ¿Ok? Y la última era la despedida de Moisés, de una bendición final, y se narra la muerte de Moisés. Ahora en el primer sermón y el primer discurso va desde el 1:1 hasta el 4:43 para que tú lo tengas exactamente. Ahí en las diapositivas tú las vas a tener y vas a tener lo que está escrito ahí. Pero los versículos específicos es primer sermón o primer discurso desde el 1:1 hasta el 4:43. Ahí Moisés está instando al pueblo a que ellos sean fieles al Señor. Moisés está instando al pueblo a que ellos puedan dejar cualquier idolatría y que no se les peguen las costumbres paganas. Segundo sermón va desde el 4:44, o sea, desde el que termina el primero, 4:44 hasta el 26:19. Es el más largo. ¿Y por qué es el más largo? Porque resume todas las leyes civiles, morales y religiosas. Y él exhorta al pueblo a la santidad. Ese es el segundo discurso, ¿ok? Es el más largo porque tiene todas las leyes morales, religiosas, sociales, e insta al pueblo a mantenerse en santidad. Y el tercer sermón va desde el 27:1 hasta el 31:30. 27:1 hasta el 31:30. Y este sermón es bien curioso, porque este sermón empieza de manera animante y luego amenazante termina. Amenazante, comienza animando, pero termina como amenazando. Sí, es literal, es como, pues no es que amenace, pero es muy confrontativo. Y les dice a ellos que ellos tienen que recibir, y tú ahí encuentras las cosas que hemos estado hablando en Deuteronomio 28, consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Por eso es que se dice que es desafiante, porque mira en Deuteronomio capítulo 28. Dios nos insta a nosotros a obedecerle, y más que amenazante por ser parte de lo que Él está enseñando, es por lo que Él ya enseñó que va a pasar cuando uno desobedezca. ¿Y cuáles son? Ahora, yo no traje mi Biblia donde tengo todas las promesas señaladas, pero si no estoy mal, son 25 bendiciones. ¿Y sabes cuántas maldiciones son? La cogí una por una. No, me enseñó un miércoles, 89 maldiciones. Ahora, las bendiciones de la obediencia cubren todas las áreas en Deuteronomio 28 del 1 al 14, pero en Deuteronomio desde el 15, mira todos los versículos hasta el 68, 15 al 68 versículos de Deuteronomio 28 habla de las consecuencias de la desobediencia, y son bastantes. Entonces, ¿qué es mejor, hermanos? ¿Obedecer o desobedecer? Entonces la palabra del Señor, por eso es que dice que comienza este discurso de una manera que animante, pero luego termina hablando de las consecuencias que son duras. Él está hablando
y él empieza a hablar de escribir la ley de las piedras sobre el monte Ebal en el capítulo 29, y habla de las bendiciones en el monte Ebal, en el capítulo 27, si quieres mirar por un momento ahí. Y lo que el Señor más le recalcó a ellos antes de entrar a la tierra prometida, versículo 15: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. O sea, él empezó a decir todas las maldiciones y las leía, y el pueblo tenía que decir amén. O sea, estoy consciente de que eso va a venir sobre mi vida si yo desobedezco, ¿ok? Y por último, el último de los sermones, como yo les escribí ahí, es la despedida de Moisés. Es bien bonito como termina ese discurso, y si tú lo miras en el capítulo 32, uno de mis partes favoritas en la palabra, y dice la palabra del Señor ahí en Deuteronomio 32:2: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi racionamiento, y como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a Jehová nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Versículo 5: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Y Moisés en este capítulo 32 resumió Deuteronomio. Es bien impactante. Cuando tú estudias y tú quieres entender qué es Deuteronomio, estudiate el capítulo 32. Moisés empieza a declarar todo lo que Dios es y lo que ellos hacían, lo que Dios es y lo que ellos hicieron. Entonces eso te da un entendimiento. Cuando uno empieza a estudiar y a trabajar con la gente, uno se da cuenta de cómo es el corazón del ser humano. Ayer estaba hablando con uno de ustedes y yo les decía, cada vez que Dios nos mete en diferentes circunstancias, no es la circunstancia lo que Dios quiere que conozcamos. Dios quiere que nosotros conozcamos nuestro corazón. Y Deuteronomio 8 lo establece, y lo leímos la vez pasada. Te he traído por este desierto grande y terrible. ¿Para qué? Para que conocieras lo que hay en qué, en tu corazón. Entonces las circunstancias son parte de la vida, siempre habrá circunstancias buenas, malas, regulares, pésimas, horribles, buenísimas, alegrísimas, pero lo que muestra es que el corazón. Nosotros tenemos que ver cómo está nuestro corazón cuando Dios nos pone a administrar algo. Yo siempre le digo a los niños y les he enseñado, cuando nosotros tuvimos el primer carro, era un Renault 21 y se le entraba el agua por todos los lados, ahí estaban los niños pequeñitos. Dios nos ha ido dando los carros, pero por ejemplo cuando ellos se suben y tiran todo, yo les digo, ustedes no valoran, porque uno como trata las cosas es como el valor que uno le da a las cosas, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes van a entrar a poseer una tierra, y esta tierra que ustedes van a entrar a poseer es una tierra que es especial. ¿Cómo se van a portar allá? ¿Cómo van a dejar que las naciones los afecten o no van a dejar que los afecten? Entonces muchas de las cosas que nosotros pasamos en la vida muestran nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos una casa, nuestra casa muestra cómo somos nosotros. Tu casa refleja lo que tú eres. Si en tu casa tú dejas todo tirado, ¿qué estás mostrando tú? Todo lo que nosotros hacemos y lo que nosotros tenemos refleja lo que somos nosotros. No es que, ay, es que se dañó, ay, es que salió malo. Tienes mano dura, dañas todo, nada te dura. Eres descuidado, tiras todo, no valoras todo, dejas que tus hijos dañen todo. Porque uno tiene que aprender, eso es lo que el Señor le enseñó al pueblo en la tierra de Canaán. Y el Señor lo dice Deuteronomio, Él estaba mostrándoles que la tierra de Canaán era muy diferente a la tierra de Egipto. Y si ustedes empiezan a mirar lo que era la tierra de Canaán y la tierra de Egipto, era bien diferente. ¿Por qué? Porque cuando el Señor empezó a hablarles acerca de la tierra que ellos iban a tener, Él empezó a hablarles y a decirles, la tierra de Egipto ustedes todo lo ganan por esfuerzo. En la tierra de Canaán no la van a labrar, la tierra va a dar. Pero igual tienen que valorarlo. Cuando nosotros recibimos las cosas de Dios decimos, se dañó, Dios me da otro.
No. Recibimos por gracia, pero también tenemos que dar de gracia y saber administrar las cosas que Dios nos da. Entonces, ¿cómo estás cuidando todo lo que Dios te dio? Él probó al pueblo de Israel. Canaán fue una prueba para conocer el corazón de los israelitas. Muchos salen, van de viaje, tienen cosas. Allá Dios te está probando, porque pueden ser promesas de Canaán. ¿Sí o no? ¿Cuántos a veces salen de viaje? En viaje tú dices, no, estoy de vacaciones, yo no busco a Dios. Canaán, probando el corazón, saliendo lo que está en el corazón. Cada parte que nosotros tenemos, prueba nuestro corazón, que nos den las vueltas, que nos den más de lo que es, que estemos en el supermercado. Cuando uno va en el supermercado y ve todo caído, uno pasa por el lado. Corazón. Eso no es mío, eso no es mi responsabilidad. Corazón. Siervo, servicio. Todas esas cosas. Deuteronomio enseña eso. Ahora Moisés enseñó. Y si tú miras la última parte de Deuteronomio, ¿cómo termina Moisés Deuteronomio? Dice versículo 10 en el capítulo 34: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Moisés es un gran ejemplo de un hombre. ¿Y sabes cuál es la característica que habla Hebreos 12 de Moisés? El hombre fiel en toda la casa de Dios. Fiel en toda la casa de Dios. Dios mira cómo somos fieles en toda su casa. Pero su casa no es solo la iglesia. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo donde tú andas es la casa de Dios. Como tú cuidas una mata. El otro día una persona me decía, un hermano, bueno, no fue el otro día, fue hace algunos años. Yo fui a Montería, fuimos con algunos de los jóvenes y yo vi a un hermano que era la mano derecha del pastor en la iglesia de Montería, y había una rana, y este hermano agarró y cogió la rana y le pegó una patada, y la rana salió volando y la estrelló contra la pared. Yo cuando vi a ese hombre, fuera de todo veterinaria, yo, pobrecito el pobre muchacho, porque me aguantó un sermón como de media hora, y lo llevé a la palabra y dice, Proverbios te enseña, el siervo cuida de la bestia. Hasta un animal muestra tu corazón. Ah, es un cucarrón. No. La justicia de Dios se muestra en todo lo que nosotros hacemos, en el cuidado, en las cosas que nosotros hacemos. Moisés fue un siervo fiel en toda la casa de Dios. Versículo 11, nadie como él en todas las señales y prodigios, usado por Dios. Pero sabes, de Moisés no se habla solo lo que él hizo en señales y prodigios. Lo que más se habla de Moisés es que él estuvo con Dios cara a cara. Las señales y los prodigios puede ser algo que Dios dé o no dé, pero lo importante es estar ¿qué? Cara a cara con él. Y dice, y lo envió que lo vio hacer en la tierra de Egipto y Faraón y todos sus siervos y a toda su tierra. Dice, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces, sigamos a mí. Este es Moisés cuando estaba declarando, esa es una imagen. Sigamos a mí. La razón de Deuteronomio. Javier, léemela en voz alta, por favor. Que dedicara nuevamente sus vidas a Él. O sea, lo que hizo Deuteronomio es, ustedes van a entrar a poseer cosas. Y miren Deuteronomio capítulo 11, por favor. Acompáñenme ahí porque es lo que vamos mirando de la palabra. Deuteronomio 11, versículo 2. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto y a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. ¿Qué era? Mira el versículo 7. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho.
Nosotros somos una generación incrédula porque no vemos. Deuteronomio fue una generación llena de gente incrédula que vio todas las obras portentosas de Dios. Entonces mi pregunta es, para la incredulidad, ¿es que faltan obras y prodigios, señales? ¿O para la incredulidad es que no hayan obras y prodigios? Esta generación comprobó que ni viendo creyó. Porque si uno ve que Dios abre un mar, que Dios hace todas las señales que Él hizo en Egipto con las plagas y no cree en Dios, el problema ¿qué es? Es el corazón. Entonces vuélvase a hacer así, el problema es el corazón, ¿ok? Ahora, en Deuteronomio habla y dice también la palabra del Señor, Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Ok? ¿Qué parte falta del discurso? Primer discurso 1-4, segundo discurso 4-28, tercer discurso 28-30 y cuarto discurso 31-34. Ahora, ¿qué pasó con esto? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Segundo discurso, estamos aquí. Él está diciéndoles: guárdate de no olvidarte, cuídate de no olvidarte. ¿Qué hace que la gente se olvide de Dios? ¿Qué hace que la gente pierda a Dios de vista? Versículo 12: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Entonces mira el que tiene al lado y dice: cuando todo se aumenta, el corazón se disminuye con Dios. Y Moisés está haciendo esa entrega de la ley al pueblo y le está diciendo: cuídate de no olvidarte, porque cuando uno se come, cuando uno se sacia, cuando uno habita en buena casa, cuando las ovejas se aumentan y la plata y el oro se multiplican y todo lo que uno tiene, versículo 14, el efecto que esas cosas de aumento y de abundancia producen en el corazón del hombre no es apego al que las ha dado, no es apego al que bendice, es apego a las bendiciones, es apego a las cosas materiales. Dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el versículo 16, que te sustentó, dice: afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas, Liz, ese versículo para lo que estábamos hablando el miércoles te queda perfecto. Te lo regalo. ¿Te acuerdas para lo que hablamos el miércoles? Y dice: mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído esta riqueza. ¿Te acuerdas lo que hablamos? Ahora que vas para México, para que le compartas a esa persona. Necesitamos saber que estas cosas hacen que el corazón se enfríe. Entonces Dios quiere que estemos mendigando y no tengamos que comer. No, porque todos los extremos no son de Dios. Dígale al que tiene al lado: los extremos no son de Dios. Ni no tener, ni tener tanto que uno se olvide de Dios, sino que uno, el corazón, tiene uno que guardarlo y exhortarlo y confrontarlo. Y si tu corazón se va, no, jálalo y vuélvelo a coger, ¿ok? Ahora sigamos, Ami. Las vidas tenían que estar ¿qué? Dedicadas ¿a quién? A Él nuevamente, porque se iban a ir. Estas pásalas ya las vieron ellos, las palabras claves. El tema de Deuteronomio, mandamientos, pacto, las poderosas acciones de Dios y la transición. ¿Por qué? Porque Deuteronomio fue un libro de transición, de lo que eran nómadas a pasar a estar fijos en un lugar. ¿Ok? Siguiente, Ami. El énfasis, aquí lo dejé un poquito pequeño, pero ustedes lo van a tener en las diapositivas. El énfasis, se los dije un poquito antes, es la unidad y la ¿qué? Singularidad de Dios, del Dios de Israel contra todos los otros dioses, el pacto y el amor de Jehová por Israel al hacerlo su pueblo. Básicamente es eso. Siguiente, Ami. Antes. Ese es el versículo clave de Deuteronomio. De tarea ustedes lo tienen que encontrar. Aunque sé que se lo van a poner a Google. Pero bueno, no olvides lo que tus ojos ¿qué? Han visto. Ese es como Deuteronomio hace el énfasis.
Y es: no olvides lo que Dios ha hecho, no olvides lo que Dios ha hecho. Siguiente, Ami, regálame el siguiente. Ahora yo voy a subirme acá un poquito y les voy a mostrar. Este es el mapa. Aquí, si ustedes pueden ubicarse en el mapa mundi, este es Egipto. Acá está el mar Mediterráneo, arriba está, aquí no sale en este mapa, pero arriba está la bota de Italia. Toda esa parte sí se ubican ya, y me ubico ahí porque quiero que se ubiquen. Ellos salieron desde Egipto, en la parte alta, cerca al mar Mediterráneo. Ellos hicieron el recorrido, era de acá hasta allá, ¿sí? Pero por todo lo que ellos tuvieron que pasar, estas son todas las estaciones. Tú las vas a tener en tus diapositivas. Es bueno que tú sepas el recorrido y también aprendas a ubicarte de una manera geográfica en cuanto a las cosas que pasaron en Pentateuco. Hoy estamos finalizando lo que vamos a ver de Pentateuco. Ahora nosotros tenemos que mirar que el viaje, ¿cuánto era lo que estaba programado según lo que estudiamos? Para 40 días. ¿Y cuántos años duró? 40 años. ¿Por qué 40 años? Por la incredulidad. O sea que cada vez que tú no obedeces a Dios, un día se te vuelve un año en retraso. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, un año se retrasa a veces el plan de Dios cuando nosotros no actuamos en obediencia. ¿Qué tal les parece? Con Dios es mejor hacer las cosas cuando es y no cuando queremos, ¿ok? Bueno, vamos a pasar. Siguiente, Ami. Este mapa ustedes lo van a tener. Empezamos con Josué. El libro de Josué es el Efesios del Nuevo Testamento. Josué y Efesios en el Nuevo Testamento son comparados igual. ¿Por qué? Es un libro de guerra, libro sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque nos ubica que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es un libro de conquista. Libro de conquista. Y es un libro de victorias y derrotas. O sea, de contrastes. ¿Ok? Es un libro de posesión. Si tú te ubicas en esto, en las cosas de lo que es el libro de Josué, tú vas a tener todo lo que es importante. Ustedes tienen en las fotocopias que se les está dando a cada uno la síntesis de Deuteronomio. Yo les voy a entregar ahorita. Argenis tiene esto. Ustedes van a tener ahorita todo la otra parte. ¿Ok? Esto lo van a tener. Argenis, ¿me puedes traer las copias? Sí. Si quieres pasárselas a mí, por favor, vamos a entregarlas rápidamente. Y quiero que ustedes puedan mirar esto. Josué, el nombre de Josué significa Dios es salvación, o Dios que me salva, o Dios es Cristo. Josué tiene 24 capítulos para que ustedes se ubiquen. Josué tiene 24 capítulos, 685 versículos y 18.858 palabras. Versículos y 18.858 palabras. 18.858 palabras, 685 versículos y 24 capítulos. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar lo que es el libro de Josué. El título es Conquistando lo que, lo obtenido. Ahí se me fue una. Lo obtenido. Versículo clave. Ayúdame a omitar a buscarlo. Vamos a leerlo. ¿Sabes en cuánto tiempo te demoras leyendo Josué que tú dices, ay, tan difícil que es estudiar todo el Antiguo Testamento? 2 horas te demoras estudiando Josué. 2 horas y 10 minutos comprobado ya. 2 horas y 10 minutos. Entonces tenemos que, este tiempo, métele 2 horas en lugar de estar mirando televisión, métele a la palabra. ¿Listo? Versículo 1:6, capítulo 1:6. Conquista
y les coloco acá. La conquista en el libro de Josué se traduce con esfuerzo, valentía y soltar temores. Eso está bueno para los jóvenes. Cuando quieran conquistar, les voy a decir esas 3 palabras claves. ¿Cierto? Esfuerzo, valentía y soltar temores. Por eso el versículo lo dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni qué, ni desmayes, porque donde tú quieras que yo fueres, ¿qué? Yo estaré contigo. ¿Quién escribió el libro de Josué? Josué, muy bien. Ese no es tan difícil, ¿cierto? Ok. Ahora, regálame la siguiente. Ustedes tienen, ahí yo se lo saqué, pero está diminuto, pero miren sus hojas. En las hojas ustedes lo tienen claramente. Ahora traten de guardar esto y lo tienen y ustedes lo van repasando. Eso los ayuda a ubicarse en la palabra. Fue escrito en el año 1250 a 1400. Fue escrito antes de Cristo. Y lo mismo que los anteriores, fue escrito ¿a qué? Sacerdotes, Israel, extranjeros y a nosotros. Como fue escrito por Josué, es un libro que tenía un ¿qué? Un testigo ocular de todos los acontecimientos. O sea, esto no fue que se lo contaron, Josué lo vivió y ¿lo qué? Lo vio con sus lindos ojos. Todo lo que él escribió, lo vivió. ¿Cuál es el método histórico? ¿Cuál es en lo que estamos? Si después sigue Pentateuco, es la primera división. ¿Se acuerdan las divisiones? Dame las divisiones, Omar, del Antiguo Testamento. Recuérdale a tus compañeros las divisiones. Los profetas menores, muy bien. Entonces, hoy estamos comenzando los libros ¿qué? ¿Cuál es el trasfondo histórico y el contexto histórico de la narrativa del libro de Josué? Dígale a su vecino, histórico, ¿ok? El trasfondo histórico. Ahora, el libro de Josué lleva el nombre ¿de quién? De Josué, porque de los 12 espías el que el Señor escogió para entrar y dirigir a todo el pueblo fue a Josué. Entonces lleva el nombre del líder. Hoy si fuera un pastor el que Dios escogiera para hacerlo y lo hiciera, estarían tachándole, uy, qué ególatra se puso el nombre. No, Dios le puso a él el nombre, ¿cierto? Porque eso pasa. Ahora tenemos que tener la segunda, método literario, lo mismo, histórico. ¿Cuál es la idea principal del libro de Josué? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cómo la dirían ustedes? Esto es lo superficial de Josué. No es la idea principal. Sí se conquista, pero ¿para qué se conquista? Poseer la tierra prometida. Entonces va más allá. Nosotros poseemos la tierra prometida por medio de conquistas y batallas que tenemos y conquistamos la tierra, pero la base prometida es que la tierra prometida tiene que ser ¿qué? Poseída, tú tienes que poseerla, cada uno de ellos la poseyeron. Ahora abran sus Biblias en Josué, por favor, cada uno. ¿Cada uno tiene su Biblia? Sí, muéstrenme su Biblia. ¿Cada uno la tiene acá? Si la próxima vez no la trajes, no te voy a dejar estar en mi clase, ¿ok? ¿Quién más no tiene la Biblia? ¿Todos los demás lo tienen? ¿Sí? Ok. Ahora yo quiero que miren en su Biblia rápidamente, mira los títulos de Josué, porque yo quiero que al menos acá en la clase tengamos una untada de cada libro, ¿ok? Moni, ¿se lo prestas? Preparativos para la conquista. Ve pasando, ayúdenme a leer.
Pecado de Acán, ¿qué más? Toma y destrucción de Jai. Ajá. Javán. Ujú, ujú, ujú. Sí. Ujú, sí. Ajá. Ahora cierren sus Biblias. Cierren sus Biblias ahora. Listo, todos cierren sus Biblias. Voltéenme la hoja del sinapsis. A mí, quítame esa diapositiva. ¿Qué se te quedó, Patricia? Ujú, ¿qué más? Pero acuérdate, trata de ir a la primera parte. ¿Cuál fue la primera parte, el primer título que leímos? Carolina, ayúdale. Diana, Joan, preparativos para la conquista. Bueno, si estaban preparando para la conquista, ¿cuál es el siguiente título? Envío de espías. Estaban preparándose, luego enviaron los espías. ¿Qué pasó después? Pasó el Jordán. Después, no, ese es mucho después. ¿Qué? Sí, la celebración. Es que se celebraba. Después, la toma de Jericó. ¿Qué más? Pecado de Acán. Destrucción, toma y destrucción de Jai. Derrota de Jai. No, la derrota viene antes y luego la toma y la destrucción de Jai. Porque acuérdense que por el pecado de Acán fue que ellos pecaron. ¿Qué más? ¿Qué se acuerdan más? Moisés y las tierras aún sin poseer, sin conquistar. ¿Qué más? Se les olvidó algo. Las 12 que cuando pasaron, no, un poco más antes. Cuando ellos pasaron el Jordán colocaron ¿qué? 12 piedras. Entonces, traten de hacerse en su cabeza un mapa. Es que la palabra es muy linda. La palabra, aún con los títulos, mira, tú te sientas un rato frente a la Biblia y empiezas. Preparativos, Josué y los espías, el paso de Jordán, las 12 piedras, circuncisión, Josué y el varón de la espada, toma de Jericó, pecado de Acán, toma y destrucción de Jai, lectura de la ley en el monte Val, astucia de los gabaonitas. Y empiezas tú. ¿Qué va pasando en tu mente? Que tú empiezas a hacerte un mapa de las cosas que están pasando. Porque si tú no has leído la palabra, al menos ya tienes esto. ¿Qué es esta materia? Que tú te untes del Antiguo Testamento. Es una untada. Porque para conocer el Antiguo Testamento a fondo uno tiene que meterse mucho tiempo. Pero yo quiero que tú pases por el seminario, pero que el seminario pase por ti. Cuando llegue el final del semestre, el examen, y se lo voy a decir, es oral. El examen no lo voy a hacer escrito, así me demoré horas haciéndolo. Pero necesitamos aprender. Es una necesidad inminente que Dios quiere obreros aprobados que usan bien la palabra de verdad. Diana, ¿qué tal tú en la empresa sin saber lo que tú sabes de tu área? Un desastre. Necesitamos aprender. ¿Está bien? Cuando a ti te pregunten. Hoy cuando Juan Carlos no se acordó de dónde quedaba lo de Corintios y estaban diciendo que no es que quiere decir que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Y yo desde la esta dije, eso lo sabemos hace rato. ¿O no? Y todos no se ríen. Ah, sí, antes estaban riendo. Pero es verdad. ¿Sí o no? Necesitamos saber el contexto de la palabra. Tú sabes que el otro día una persona acá cogió a una de las líderes y le dijo, me voy de la iglesia porque la pastora predica. Y
no saben coger la palabra, no saben tener un trasfondo del estudio de la palabra. Y cuando la líder escucha eso, aun cuando ya pasó por el seminario, no supo decirle, ¿sabes por qué? Porque a veces pasamos por el seminario, pero el seminario no pasa por nosotros. Si tú encuentras como mujer este versículo en la palabra, tú tienes que saber por qué lo dice, porque el día de mañana te lo van a sacar a ti. Entonces yo cogí a la líder y le dije, mire, esto es así, 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 así. Ah, para eso es la palabra, para que tú puedas tener ¿qué? Conocimiento de cómo Dios expresa su palabra, por qué se decía, cuál era el contexto, por qué las mujeres estaban en ese tiempo en las sinagogas divididas de los hombres, todo esto. Entonces es necesario que tú empieces a ¿qué? A conocer. Ahora el libro de Josué termina con ¿qué? Capítulo 13, tierra sin conquistar. Capítulo 14, Canaán es repartida. Regálame la siguiente diapositiva, por favor. Sí. En esta diapositiva nosotros vamos a ver todos los años en que pasaron los tiempos antes de que comenzara Jueces, que es donde aparece aquí Otoniel. Y acá está, miren, Moisés en el palacio del faraón en el 1525. Luego Moisés en Madián, 1485, 1445, 40 años de la peregrinación. Debajo está 430 años desde que Jacob llegó a Egipto y 480 antes que Salomón comenzara la construcción del templo en Jerusalén. Nacimiento de Moisés está allá. ¿Sí lo ven allá arriba? En el 1520 y 1490. Y acá está 1390, ¿qué? Ancianos 1381 y 1405 Josué 1390. Ahí está están todos los años estipulados. Ahora, cuando tú mires el cuadro y lo tengas en tu computador, tú vas a poder mirar con más detalle y ubicarte en los años. Porque a veces te van a preguntar, pero Moisés, ¿cuándo fue que escribió? ¿Y cuándo fue Pentateuco? Y tú, no, tú tienes que irte ¿qué? Ubicando. ¿Está bien? Quiero que tengas, por eso te las dejé en la diapositiva. Siguiente, Dios quería que su pueblo poseyera la tierra en primer lugar para darles la promesa que le había dado a quién. ¿A quién le dio la promesa? A Abraham. Entonces, desde que el Señor le dio la promesa a Abraham, tuvo el cumplimiento ¿en dónde? En Josué. En Josué, no en Éxodo, no porque Éxodo estaban en Egipto. Ahora, para preparar los acontecimientos que más tarde se llevarían a cabo en el plan del reino. ¿Cuáles eran los acontecimientos del plan del reino? Colocar a Israel en la posición de ¿qué? De potencia. El Señor le dijo, te pondré por cabeza y no por cola. En el tiempo de los reyes, Salomón dice que tuvo el imperio y el reinado más glorioso que cualquier rey haya podido obtener sobre la tierra. Era una promesa que Dios les había dado a ellos, ¿en dónde? En Génesis 17, 8 a 49 y el 49 del 8 al 12. Eran promesas cumplidas. Cuando tú te das cuenta de esto en la palabra y tú empiezas a estudiar la palabra de manera integral, te das cuenta que Dios cumple sus promesas. A veces se demora, sí, pero Dios las cumple, ¿ok? Entonces, yo quiero que se abran en cuatro grupos rápidamente. Argenis, regálame las hojas. 4 grupos a todas, hermanos, 4 grupos. No sé, divídense de a 4, son 15, hagan la división, hay los que son duros en matemáticas. Eso, 16, ¿sí? 16. Flash, hermanos, divídemelos allá, unos allá, otros acá, rápido, así los despierto y si no se duermen. Ustedes tienen que estar despiertos, no tienen que estar ahí pilas en las cosas. Tengan su libro de panorama del Antiguo Testamento, ¿lo trajeron? Yo les había mandado decir. Ahora busquen lo que está en panorama de Antiguo Testamento en su libro. Busquen Josué, busquen ahí. Rápidamente todos, rápido. Ustedes si no se han dado cuenta, este libro se los di. Y si ustedes saben,
la idea es que cada uno de ustedes vaya llenando el libro. El libro es para que ustedes se empapen de lo que es. Ya han debido llenar Pentateuco. Pentateuco ya lo vimos y ahí está, les pregunta, los manda versículos y ustedes van llenando todo. Si se habían dado cuenta, miren, empieza con Génesis y les hace una introducción y les dice y ustedes llenen. Para la próxima semana yo quiero todo ese libro lleno hasta Josué y Ruth que vamos a dar hoy. Ok, vamos a Josué. Hoy les voy a ahorrar a la de Josué. Josué. El asentamiento, página 33. ¿Listo? ¿Estamos ahí todos ya? ¿Dónde están los grupos, hermanos? No, necesito un grupo acá y otro allá, separados. No pueden estarse los unos a los otros. Esto es una competencia y el grupo que gana 2 décimas para su nota final cada uno. El que no se puso pilas, como los veo todos dormidos, vamos, háganle, hermanos, yo los veo. ¿Listos? Se van a quedar ahí. Listo, otros atrás. Tienen que estar lejos los unos de los otros. ¿Listo? ¿Están ahí? Tienen que tratar de colocar lo más que puedan de lo que está hablando el libro, de la página 33 hasta la 39. No son muchas hojas, ¿o sí? ¿Cierto? No, transcribir no, quiero las respuestas escritas en la hoja grande. Solo las respuestas, pero para dar las respuestas tú tienes que leer las páginas, ¿ok? Eso se llama curso de lectura rápida con la pastora Amanda. ¿Listos? Página 33 a la 37. Ami, ponme cronómetro en el celular. Ami va a llevar el cronómetro para que no digan, uy, esa Amandita no está dando duro. Espérate que estén listos. ¿Están ya casi listos o no? ¿Listos? Ya. 10 minutos tienen, 10 minutos. Ok, palabras claves en Josué. Repito, Josué, tierra, fuerte, esforzarse, valiente, firme, mandar. José, tierra, fuerte, firme, esforzarse y mandar. ¿Listo? ¿Cuáles son los temas del libro de Josué? La conquista, las promesas de Dios y la guerra santa. Conquista, promesas de Dios y la guerra santa. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió el libro de Josué? ¿Cuál fue? ¿Se escribió por qué? Porque Dios cumple sus promesas, para que el pueblo conociera que Dios cumple sus promesas a pesar de nosotros. A pesar de lo que nosotros somos, Dios cumple sus promesas. Y si quieren mirar Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, que dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Por eso el Señor cumplió la palabra que Él había dicho, porque ellos habían dicho que Dios no los iba a entrar. Por eso esa generación murió, porque no le creyó a Dios. Pero el tema principal es que Dios cumple sus promesas aún a pesar de nosotros. La cobertura histórica de este libro, pues desde el principio de la conquista hasta la muerte de Josué. ¿Cuál es el énfasis del libro de Josué? El compromiso de la guerra santa. El énfasis es el compromiso de la guerra santa conforme a Dios para poseer la tierra prometida. ¿Listo? Ahora miremos las fotocopias, si ustedes en las fotocopias tienen las diferentes partes que se divide Josué, pero sin mirar tan detalladamente son básicamente 4 partes: preparativos de conquista, guerra y conquista, repartición de Canaán, ajustes y muerte de Josué. Entonces, ¿cuáles son las 4 partes, Giselle? Guerra y conquista, la repartición, ajustes y muerte de Josué. Básicamente es eso. Dímelos, Juanita. De la tierra de Canaán.
los ajustes y la muerte de Josué. ¿Listo? No es muy difícil esto. Ahora, sigamos ustedes van a tener eso en los, ¿cómo es que se dice esto? En las diapositivas, ¿sí? ¿Qué caracterizó la vida de Josué? Josué fue un hombre que se dejó mentorear, él fue mentoreado. Acuérdense que Josué nació en Egipto siendo esclavo. Moisés lo mentoreó. Y por la decisión de Dios, no de Moisés, él se levantó como un líder escogido por Dios. A mí regálame la siguiente. No, mentiras. Bueno, déjala ahí, ahorita comenzamos eso. ¿Listo? Ahora la posición clave que Josué tuvo fue que él fue el guía que entró a la nación a poseer ¿qué? La tierra. ¿Cuál fue la característica más sobresaliente de Josué? La fe. Fue un hombre de fe. Por eso cuando hablamos de poseer las cosas de Dios necesitamos tener fe. Tú tienes que tener fe para saber que Dios te dio la capacidad de aprender la palabra, que si Él te puso a estudiarla, tenemos la fe ¿para qué? Para aprenderla, amén. No veamos las cosas difíciles, Dios nos da la capacidad de hacerlo. La vida y las características de Josué más sobresalientes son: primera, servicio. Les voy a dar las citas para que las vayan copiando rápidamente. Servicio, Éxodo 17:10. Solamente les voy a dar dos, acá tengo como 6, pero solamente voy a darles dos. Éxodo 17:10 y Números 11:28. Segunda característica, Éxodo 17:10, Números 11:28. Segunda característica, servicio como soldado, Éxodo 17 del 9 al 13. Servicio como soldado, Éxodo 17 del 9 al 13. Siguiente característica, exploración. ¿Por qué exploración? Porque él fue un espía, fue enviado a explorar la tierra antes de que ellos entraran a poseerla. Números 13:14, exploración, Números 13:14. Cuarta característica, súplica por parte de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés quería levantar un qué? Un sucesor. Números 27, versículo 15 a 17. Números 27, del 15 al 17. La soberanía de Dios, la siguiente característica, la quinta, la soberanía de Dios. Dios en su soberanía lo escogió a él. Números 27, 18. 27, 18. Sexta característica, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Números 27, 18 nuevamente. Y Deuteronomio 34:9. La presencia del Espíritu, Números 27, 18, Deuteronomio 34:9. Séptima característica, separación por parte de Moisés. O sea que Moisés lo separó, lo empezó a mentorear. Números 27, del 18 al 23 y Deuteronomio 31:7. 27, 18 al 23 y Deuteronomio 31:7. Separación por parte de Moisés, Números 27, 18 al 23, Deuteronomio 31:7. Y la última, carencia de egoísmo de manera total al Señor. Carencia de egoísmo de manera total al Señor. Carencia de egoísmo de manera total al Señor. Números 32:12. Números 32:12. La tabla que ustedes tienen en las diapositivas que AMI les manda, ahí en esa tabla que les mostré antes, ¿se acuerdan? Ahí está todo el tiempo y toda la cronología de los años, desde 1530 hasta 1360. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosas tiene importantes el libro de Moisés y que a veces son retos de interpretación? Como en Éxodo, la retención de las aguas del Jordán, en Josué 3:7. La caída de los muros de Jericó. Cosas que a ti la gente te va a empezar a investigar.
Entonces, un día que tú estés aburrido o que estés mirando videos en YouTube, en lugar de mirar esos que te hacen reír, métete y mira evidencias de los muros de Jericó. Eso también te va a hacer reír porque te vas a dar cuenta cómo se ríe Dios del diablo. Ahora, las piedras de granizo, Josué 10, del 1 al 11, cómo cayeron piedras de granizo. Y el día más importante en la vida de Moisés, que fue el día más largo, que cambió el tiempo, el día que él oró porque el sol se detuviera, Josué capítulo 10, versículo 12 a 15. Esa es una de las cosas más portentosas que están incluidos en la vida de el día más largo, Josué 10, del 12 al 15. Cuando él oró, ¿se acuerdan? Cuando él estaba en la batalla y dijo, sol detente en Gabaón. Él estaba orando por todo esto. Ahora, ¿qué cosas más importantes así que yo quiero que ustedes tengan? Dios quería que el pueblo poseyera la tierra por 4 razones y se las voy a dar rápidamente porque tengo que entrar a Jueces y terminar hoy Jueces. ¿Listo? Recuerden que yo tengo que dar en estos meses 39 libros y llevamos 7. Faltan muchos, tengo que correr. Dios quería que su pueblo poseyera la tierra, primero para guardar su promesa, lo habíamos hablado un poquito antes. Segundo, preparar los acontecimientos del plan para el reino, eso está en las diapositivas, ¿se acuerdan? Los leímos ahorita. Tercero, para castigar a los pueblos que eran una afrenta debido a la pecaminosidad extrema, Levítico 18, 25. Entonces vuelvo y repito, para guardar su promesa en Génesis 2, 7, para preparar los acontecimientos y que el pueblo estuviera adecuado a lo que vendría, ¿no? O sea, colocar a Israel como preeminencia en los pueblos, de Génesis 17, 8, lo tienen en las diapositivas este punto, hermanos, no, si quieren no lo anoten. Tercero, que si no están las diapositivas, para castigar a los pueblos que eran una afrenta por su pecado extremo, para castigar a los pueblos que eran una afrenta por su pecado extremo, Levítico 18, 25, y cuarto, ser un testimonio para otros pueblos, ser un testimonio para otros pueblos. ¿Listos? Mi siguiente, regálame. Comenzamos con el libro de los jueces. El Jueces es el libro que habla de la oscuridad y de la tristeza de Dios al ver a su nación en la tierra prometida corrompiéndose en la abundancia y en la tierra donde fluía leche y miel. El libro de Jueces es una época oscura de la nación de Israel. Una época dolorosa, una época de pecado, de idolatría, de esclavitud. Una época de levantamiento de líderes. Porque cuando el tiempo es más difícil es cuando Dios levanta más líderes. ¿Listo? Jueces tiene 21 capítulos. Se puede leer en 2 horas. Casi todos, ¿no? Miren que no es tanto el tiempo que uno se echa. Y tiene muy parecido en los versículos. ¿Cuántos versículos tenía Josué? 685. El libro de Jueces tiene 618 versículos. Josué tenía 18.858 palabras. Jueces tiene 18.976. 858 es Josué y Jueces 18.976 palabras. ¿Ok? ¿Quién escribió el libro? Samuel. El autor del libro de Jueces es Samuel. Fue escrito de los años 1050 a 1004. 1050 a 1004 antes de Cristo. ¿Ok? Para que ustedes lo tengan. ¿A quién fue escrito? Lo mismo, a Israel, futuras generaciones y a nosotros. ¿Dónde fue escrito? En Jerusalén.
Esto ya lo puedo borrar, ¿cierto? ¿Qué fue el libro de Josué? ¿Cuál es el trasfondo histórico? Va desde la muerte de Josué, para que ustedes sepan, ese es el recorrido, desde la muerte de Josué hasta el primer juez bueno, que fue, bueno, Samuel, no primer juez bueno, sino hasta Samuel, hasta Samuel, hasta el nacimiento de Samuel. Los líderes que Dios levantaba en ese tiempo, los líderes espirituales de ese tiempo, no se llamaban sacerdotes. Mira esto que es un dato curioso. En el Génesis, en el Éxodo, bueno, en el Génesis no tanto, pero en el Éxodo y en todas estas cosas aparecen las ofrendas, aparecen los sacerdotes en Levítico ya. Y los líderes se les llama su nombre, ¿cierto? Profeta. ¿Por qué ustedes creen que en el tiempo de jueces los líderes espirituales se llamaban jueces? ¿Mm? Juzgaban a dos, ahí tienen razón ustedes, a Israel por su pecado y a las naciones por su pecado. Por eso se llamaban jueces, no sacerdotes ni líder. Era bien fuerte. Marca el comienzo del libro de Jueces de la Edad de Hierro. En Jueces se ve una característica importantísima. ¿Sí la alcanzan a ver acá? ¿Sí se alcanza a ver ahí esa palabra? Cuando yo les diga a ustedes, digo, Mónica, ¿qué palabra me resume Jueces? Corrupción. Javier, ¿qué palabra resume Jueces? Corrupción. ¿Ok? ¿Cuáles eran los protagonistas? Ahí sí me tienes que decir. Los jueces. Los jueces. Los jueces. Por eso se llama jueces. ¿Ok? Ahora, quiero que pasemos. Regálame la siguiente. Este ciclo tienes que memorizártelo, tienes que saberlo. Si no sabes esto, te rajo. Ahí sí, como dicen, estoy rajona. Nada que hacer. Esto te lo tienes que saber. Este es el ciclo que caracteriza la vida del libro de Jueces. Y ese se llama el ciclo del pecado. Anótale. Ciclo del pecado. ¿Por qué? Porque esto era lo que pasó durante todos los 21 capítulos del libro de Jueces. Y era que el pueblo pecaba, se arrepentían y clamaban, flecha roja. Dios les enviaba un juez que los liberaba y otra vez volvían a caer en lo mismo. Apenas lo liberaba, ellos volvían a pecar, a clamar. Entonces aquí el ciclo del pecado era este. Esto es re clave. ¿Para qué? Para que tú sepas, cuando tú miras la vida de una persona, hay personas que viven en este ciclo. Consolidación, tiene que entender bien esto. Este es el ciclo del pecador. Pecan, claman. ¿Qué pasa después? Dios oye y les manda un Salvador, ¿cierto? Viene la liberación, que en el tiempo moderno se diría la respuesta a la petición, y vuelve y juega. Este es ¿qué? El ciclo de ¿qué? Del pecado, ¿ok? ¿Es claro esto? Entonces este tiempo se le llamó, y si ustedes miran el último versículo encontrarán la palabra que es clave. Esta es la palabra que se puede también resumir todo el libro. Me pueden dar anarquía o corrupción, cualquiera de las dos es igual para mí. En el último versículo, Joancito, ayúdame a mirar el último versículo de Jueces. Y díganme si Jueces no se resume al siglo XX.
siglo XXI en el que estamos. ¿Cuál era la característica? Jueces 21, 25. Otra vez, Joan, duro. ¿Qué caracteriza la época de ahora? Díganlo en la época, cada uno hacía lo que qué. Sí, pero en esta época, ¿cómo se le dice? Ajá. Entonces, el hacer lo que nos da la gana se llama anarquía. Y es la característica de una generación depravada y corrupta como era el tiempo de jueces. ¿Sí? Entonces, cuando tú le dices, una persona llega a la iglesia, yo no doy cuentas, es que a mí que no me pregunten, yo me voy a una iglesia grande, porque en la iglesia grande no le preguntan a uno nada y uno puede vivir como se le da la gana. Por eso es. Entonces, estas son las características básicas de jueces. Regálame la siguiente, Ami. El periodo de los jueces marca el principio, bueno, esto ya se los dije yo, las consecuencias y la maldición del pecado por su anarquía. Rechazaron a Dios por el humanismo, el sincretismo y la corrupción total. Regálame la siguiente. El periodo de los, creo que la repetí, creo que estaba dormida. Siguiente. Ustedes lo tienen, miren sus fotocopias. Yo se los mando, ¿y por qué se los estoy mandando en la diapositiva y se los estoy dando físicamente? Para que cuando ustedes estudien pasan. Lo que tienen las diapositivas, hermanos, básicamente es muchas de las cosas principales que ustedes tienen que saber de cada libro. Si ustedes miran el libro de Jueces, ¿cuáles son las divisiones? Están los jueces, ¿cierto? La primera es la conquista de Israel, de los cananeos, el ángel prueba a Israel, pero luego ya poseen la tierra y pasa lo que leemos en Deuteronomio 8:11, se olvidaron de Dios. ¿Ok? ¿Cuáles son los jueces? Otoniel, capítulo 3, Ahod, Sangar, Débora y Barak, que son los más conocidos. ¿Se acuerdan? Cántico de Débora, que es lo que más escuchamos. Gedeón, que también es muy conocido, Gedeón contra los madianitas, Gedeón. Luego Abimelec, ¿cierto? El reinado de Abimelec, Jeftef, nacimiento de Sansón, Sansón y Dalila, Micaía, levita de la concubina, la guerra contra Benjamín y las mujeres para los benjamitas. Entonces, ustedes tienen en la siguiente hoja una tarea para de hoy en 8 días también, aparte de las que ya les he puesto. ¿Cuántas les he puesto? 3, ¿cierto? ¿Están fáciles las que les he puesto o no? Sí, son fáciles, en menos de 2 horas las hacen. Ustedes tienen el panorama de los jueces de Israel. ¿Qué quiero yo? Que se unten de jueces esta semana. Van a buscar el nombre del juez, el capítulo en el que está, que se los estoy dando antes ahí, ¿sí o no? Es que hasta se las hago yo antes. La hoja anterior les dice eso, ¿o no? Pero a ustedes les toca añadir algo. Los años que gobernó, los logros y los errores de cada juez y la aplicación a tu vida personal. Vas a dar una aplicación a tu vida personal. Creo que es una bendición poder tener esa aplicación porque tú vas a empezar a saber que el Antiguo Testamento se aplica a nuestra vida. ¿Es claro esto? ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, por hoy las voy a dejar descansar. Los voy a dejar descansar de esta profesora cansona. Vamos a terminar para que vayan a almorzar. Vamos a orar, amén. Omitar, ¿quieres orar y pedirle al Señor que el Señor en verdad nos ayude a estudiar verdaderamente y que el seminario pase por nosotros y nosotros por el seminario? Sí, Señor.